Muy buenas tardes, estamos en Diálogo con los Medievales, un programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Gonzalo, hay un tema que es muy lindo y que usted toca mucho en sus textos, que es el de la finitud. Yo tengo entendido, o al menos pues desde el punto de vista griego, de que en el mundo griego la perfección se daba dentro de ciertos límites y que por eso no se podía hablar de infinito, porque era salirse o crear un espacio ya incomprensible realmente cuando se refería a algo. Pero ese concepto griego permanece en el medioevo, ¿o hay otra concepción distinta de lo que es finito? Sí, no, en el medioevo hay una ruptura radical con lo que pensaban los griegos en torno a lo finito. Aunque dentro de los griegos también hubo inmensas discusiones sobre ese lío finito, infinito, determinado, indeterminado, limitado, ilimitado. Hay un bello estudio de Rodolfo Mondolfo dedicado precisamente al infinito en la reflexión griega. En términos generales y sin puntualizar, para un griego, cuando alguien está en sus límites, está en su ser. Y por lo tanto, finitamente estando en sus límites, límites ahí quiere decir estar en su ser, está en su perfección. Un poco yo a veces pongo un ejemplo muy cotidiano. Cuando yo voy a comprar, todavía hoy en Colombia, un terreno o una casa, lo primero que hago es preguntar por sus limitaciones en el sentido de los mojones territoriales o lo que hace que la casa tenga tantos metros cuadrados, y por eso puedo, entre comillas, hacer la escritura. O sea que se parece mucho al término de conatus de Spinoza. Sí, estar en su ser, gracias, dijéramos, al impulso vital, es lo que de alguna manera posibilita todas las acciones de cada cosa. En ese contexto, la expresión griega peras, que se traduce por límite o se traduce por fin en el sentido pues no teleológico, sino en el sentido de lo que hace que una cosa habite su ser, en tanto que gracias a ese habitar sus límites está en su esencia, y eso es lo que le posibilita ser autosuficiente en términos ontológicos, humanos, vitales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es lo que define al hombre? Define es qué es lo que limita la definición del hombre, que es animal racional. Entonces, decir que el hombre es animal racional define, es decir, le pone límites al ser del hombre como animal racional. Entonces, la misma definición es ponerle finis, ponerle límites a una cosa para de esa manera establecer su autosuficiencia y autarquía en términos ontológicos. Entonces, el límite del hombre, lo cual no quiere decir su imperfección, sino su perfección, es ser animal racional. O sea que es correcto decir limítese a la pregunta que hicimos. Claro, póngale los mojones, póngale los mojones a lo que estamos hablando, porque de lo contrario comienza uno simple y llanamente a desplegarse infinitamente, y al desplegarse infinitamente, pues palabras más, palabras menos, es hacer ejercicio retórico y no hacer ejercicio, entre comillas, filosófico. Entonces, para un griego, estar en sus peras, en su límite, en su fin, en su limitación, no es estar limitado, no es estar imperfecto, no es ser finito, es todo lo contrario, es estar en lo que hace que por esa limitación, en tanto perfección, una cosa sea autárquica, autosuficiente. Como diría Aristóteles, la autarquía, la autosuficiencia de un ser es lo que lo convierte en usía. Usía lo traducen los latinos por sustancia, poco importa la traducción.
pero porque el hombre es animal racional, por esas limitaciones conceptuales, es por lo que usted puede distinguir un hombre de una piedra, o por lo que yo puedo distinguir ahora un micrófono de una mesa, o de Memo y yo que estamos hablando sentados. Ahora, a través de un micrófono. Ahora, esto parece muy lógico. ¿Cómo es que la Edad Media le dan otra definición? Viene el lío de que la Edad Media, además de la tradición griega, tiene la tradición judaico-cristiana. Entonces, como el texto del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, sobre eso también en el medioevo hubo muchas polémicas e interpretaciones, pero ese texto del Génesis le sirve a los medievales para entender que el hecho de las cosas ser creadas, en tanto criaturas, están comparadas con el Creador muy limitadas, y ahí sí en el sentido de imperfección, no son como el Creador. El Creador es el ser, y por eso puede dar el ser. Incluso en una interpretación que usted ya no comparte, el yo soy el que soy, del Éxodo 3:14, le permite, por ejemplo, a Agustín, o le permite incluso a Duns Scoto, decir Dios es el ser, Dios es la perfección. Y por eso, por ser el ser, la perfección, no tiene ninguna limitación ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en el ser, ni en el obrar, ni en el poder, ni en todo lo habido y por haber, y por eso es ya infinito. Carece ya de límites, pero ya en el sentido de limitaciones como imperfecciones. Es el texto del Génesis para distinguir el creador de la criatura, la que ya va a hacer hablar a los medievales de creador infinito, criatura finita. Creador infinito perfecto, criatura finita imperfecta. Creador igual ser, criatura igual participa del ser de Dios. Si las cosas no tuvieran el ser de Dios, seguirían en la nada. Se podría de esa manera entender el tiempo y la eternidad. Claro. Y aunque en el Timeo de Platón se dice que el tiempo es un reflejo de la eternidad, sin embargo, Platón no está pensando en ninguna manera en el Timeo, un diálogo también muy apreciado por los medievales, en términos de creación. Para los griegos la idea de creación de la nada, ex nihilo, eso es inconcebible, porque para los griegos de la nada, nada se hace. En cambio, para los cristianos, gracias al poder de Dios, de la nada, sin materia preexistente, todo se hace. Si Dios no hubiera creado, gracias a su omnipotencia, a su bondad, a su providencia, a su misericordia, las cosas, ustedes y yo, las cosas en toda su, dijéramos, dimensión, no existirían. Entonces, radicalmente las cosas son nihilidad, son no ser, son nada. Y a partir de esa nada, la omnipotencia de Dios crea. Por eso los medievales, a diferencia de los griegos, van a sentar la tesis de la creatio ex nihilo, creación de la nada. Y frente a la observación griega que de la nada, nada se hace, los medievales van a decir es que el poder de Dios es tan omnipotente que del no ser, gracias a esa omnipotencia bondadosa de Dios, aparece el ser. Entonces, en ese contexto no hay materia preexistente. Como no hay materia preexistente, no es que Dios haya organizado dándole forma a esa materia preexistente como el demiurgo platónico, sino que Dios de la nada hace que las cosas broten por su poder omnipotente, por su bondad, por su providencia, y porque quiere participar ese ser omnipotente, bondadoso y misericordioso, aparecen las cosas. Entonces las cosas son contingentes, porque si Dios no las hubiera creado, no habrían existido. Eso es totalmente ajeno al pensamiento griego. Un griego como Aristóteles piensa que el mundo es eterno.
Un griego como Aristóteles no necesita que el motor inmóvil sea providente ni creador. Un griego como Platón en el Demiurgo simple y llanamente piensa que el demiurgo, con base en el modelo de las ideas, organiza el caos de la materia, imprimiéndole desde esas ideas forma a las cosas para que éstas del caos pasen al orden. Para un medieval no hay materia preexistente. En el principio era la nada, y de la nada, por un acto omnipotente, bondadoso y dijéramos providente, aparecen las cosas. Por lo mismo, mientras para un griego de alguna manera las cosas son necesarias, en el sentido de están tanto en la materia preexistente como en el mundo que no tiene principio ni fin, lo único que las cosas hacen es que al cambiarse perecen para después nacer. Entonces Aristóteles va a resolver el lío no de las cosas por ser contingentes. Contingentes en lenguaje cristiano quiere decir radicalmente no son si Dios no las hubiera creado. Para Aristóteles las cosas son necesarias, forman parte de la materia y forman parte del mundo entero que no tiene principio y no tendrá fin. Desaparecen los individuos, pero no las especies. Desaparece Pedro, Pablo, Juan como individuo, pero la especie como forma que le da sentido a esos individuos nunca desaparecerá. La especie es eterna, aunque el individuo sea mortal. Aristóteles define también al hombre como animal racional mortal. Esa es la perfección del hombre, ser también mortal. Pero lo que es eterno, y por eso no necesita ni un Dios creador, ni un Dios omnipotente, bondadoso y providente, lo que es eterno son las formas sustanciales. Es lo que en términos lógico-antológicos Aristóteles llama los géneros y las especies. Memo y yo desaparecemos, pero la especie humana no desaparecerá. Desaparece el árbol, pero la arboreidad, para decirlo de alguna manera, no desaparecerá, y por eso al proceso de corrupción siempre le sigue el proceso de generación. Gracias, por ejemplo, en el árbol a la semilla o en nosotros al semen. Entonces ahí no se necesita un Dios creador, ni un Dios omnipotente, ni un Dios bondadoso, ni un Dios providencial. Una vez que el motor inmóvil ha puesto el movimiento, en movimiento, no en creación, la máquina del mundo, él se sienta a contemplar sus ideas y se desatiende del mundo, y por eso el Dios de Aristóteles ni es creador, ni es providente, ni está pendiente de las cosas. Ahora, ¿qué respuesta le da el medioevo a esto? Bueno, esa va a ser una discusión entre los filósofos medievales de nunca acabar. Por ejemplo, Tomás de Aquino dice que filosóficamente hablando, la creación puede tener sentido o no tener sentido, y que en ese sentido la creación es un dato bíblico y que por lo tanto pertenece al ámbito de la fe. Por lo mismo, filosóficamente hablando, sostener que el mundo tiene principio o fin, o sostener que el mundo tuvo principio y fin, puede perfectamente, filosóficamente, las dos tesis compartirse. Pero desde el ámbito de la fe, que el mundo es creado, ya no se puede de ninguna manera dejar de lado. Entonces ahí viene el gran lío de los medievales. Si Aristóteles filosóficamente ha planteado que el mundo es eterno y que por lo tanto no tiene ni principio ni fin, que no se necesita un creador, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué hace uno como Tomás de Aquino frente a la revelación que dice en el principio creó Dios y después eso tendrá fin en la parusía final y por lo tanto se necesita un Dios creador, providente, etcétera, etcétera? Filosóficamente, dice Tomás de Aquino, eso seguirá siendo en términos de ciencia una cuestión disputata. Ahora, yo puedo hacer una opción de fe y plantear que el mundo tendrá principio y tendrá fin, pero ya eso es una opción de fe, porque filosófica, científicamente, tanto los argumentos a favor de que el mundo fue creado como en contra, que el mundo es eterno, tienen plena validez. En cambio, Sigerio de Brabante
Sigerio de Brabante dice, no, el mundo es eterno, eso lo dice la filosofía. ¿Y por qué es eterno? Porque no necesitamos un Dios creador ni un Dios omnipotente, porque la materia en su autosuficiencia, gracias al movimiento, va reproduciéndose por generación y corrupción, y por lo tanto hay que separar la fe de la razón, y al separarse la fe de la razón, no le podemos pedir al filósofo que crea, ni al creyente que haga filosofía desde la creación. Entonces, es lo que se ha llamado el aristotelismo radical. Otros lo han llamado averroísmo latino, en eso ha habido mucha discusión, pero en la Edad Media ese fue un lío tremendo. Ahora, a mí me hace pensar esto, que cuando aparece el fenómeno del ateísmo, entonces los ateos realmente son aristotélicos. De alguna manera. Es decir, no es que Aristóteles no haya pensado en un motor inmóvil, y en ese sentido Aristóteles como metafísico de alguna manera incorpora para explicar no el comienzo ni el fin del universo, sino el orden del universo, un motor inmóvil. Fíjense lo distinto. El motor inmóvil lo único que hace es poner en movimiento la máquina del mundo para que sea ordenada, como el demiurgo de Platón ordena la materia preexistente con base en las ideas. En ese contexto, entre comillas, el motor inmóvil de Aristóteles o el demiurgo platónico no son creadores. Por lo mismo, podríamos decir que la metafísica aristotélica es una metafísica en donde el motor inmóvil ordena. Como después dirá Descartes o dirán los modernos, Dios es un matemático que como matemático pone orden en el universo, pero eso no implica que dé yo el salto de fe a un Dios creador, providente, salvador y máximo después encarnado según la tradición cristiana, y fuera de eso, de encarnarse, que nace, muere y resucita, que yo de ahí dé un salto a eso, ya eso es una opción de fe. Por eso el gran lío medieval fue cómo relacionar la fe y la razón. Y ahí hay dos grandes paradigmas de que alguna vez hemos hablado, que los establece Pablo. El paradigma de Pablo en Atenas, que será el paradigma, por ejemplo, de Agustín, de Anselmo, de Tomás de Aquino, en donde Pablo dice, es bueno, es razonable, es racional que yo le tome prestadas a la cultura griega categorías filosóficas para hacer inteligible la fe. Eso es lo que él hace en el discurso en el Areópago. Pero en cambio el paradigma de Pablo en Corinto dice, no, la filosofía siempre dirá que el cristianismo, que la creación, que la resurrección de Jesús es una necedad. ¿Por qué? Porque eso no se puede probar, eso no se puede demostrar, ahí no intervienen ni los elementos del dar razones desde la persuasión para efectos de convencer, probar silogísticamente, dando razones que Jesús resucitó, sino que eso es porque usted está tocado por el Espíritu de Dios, el neuma de Dios. En el lenguaje filosófico teológico es, si a usted no lo toca la gracia de Dios, paradigma de Pablo en Corinto, la filosofía siempre dirá que el cristianismo es una tontería, es una necedad. A Pablo le dicen, después de recitar todo ese bello discurso en el Areópago, los epicúreos le dicen espermólogos, pues, es decir, es un tonto, un charlatán, un necio, y eso lo va a reconocer Tertuliano, creo, porque es absurdo, lo va a reconocer en su polémica con los dialécticos, un antidialéctico, Pedro Damiano. La filosofía simple y llanamente nos enseñó a conjugar en plural lo que nunca es plural. Seréis como dioses, eso es lo que hace la filosofía, lo singular, Dios lo vuelve plural, dioses, hoy lo que es negro, mañana lo vuelve azul, y por lo tanto la filosofía sigue siendo una tontería para efectos de la fe. Lo mismo Bernardo de Claraval. Entonces los dos paradigmas de Pablo en Atenas, Pablo en Corinto, se continúan. Pablo en Atenas es factible un diálogo fe-razón. Agustín, Pedro Abelardo, ¿qué tal que yo
intentar explicarle a otro, dice en su Historia Calamitatum, lo que creo, si no pudiera fundamentar racionalmente eso en lo que creo. Tomar de Aquino, paradigma de Pablo en Corinto, Tertuliano, creo porque es absurdo. Bernardo de Claraval, creed, no discutid. La fe se cree, no se discuta. Buenaventura, la fe es una opción vital, no se fundamenta filosóficamente. Bueno, ahí veo como dos cosas. Una, que bajo la teoría griega el ser humano queda muy desamparado, porque realmente empieza a carecer de referentes y lo meten como en una especie de máquina que se va reproduciendo permanentemente. En el caso de la fe ya trabaja más el sentido de lo humano, el principio ético, el tener una referencia, en darse de pronto más tranquilidad para preguntarse de dónde viene y hacia dónde va. No sé si... Bueno, a ver, dos o varias cositas. Primero, recordemos que el problema fe-razón del mundo medieval es el problema mitos-logos en el mundo griego. Entonces, en ese contexto, guardadas las proporciones, cuando el griego desde la razón ha, entre comillas, abolido la referencia a los dioses, o la, dijéramos, vivencia de los dioses, al motor inmóvil de Aristóteles, no se le puede rezar, no se le puede levantar un templo, no hay sacerdotes para efectos del motor inmóvil, lo mismo el demiurgo platónico. Entonces, claro, viene en el campo de la cultura griega, frente al logos filosófico, el problema, o mejor, la relación con el mitos. Entonces, en ese sentido, yo me atrevo a decir que otro de los grandes líos de la cultura griega fue la relación del mitos con el logos, o sea, de las explicaciones mágico-religiosas. Mágico no en el sentido perverso, sino en el sentido mítico. Las explicaciones mítico-religiosas, tal como fueron consignadas en la Ilíada, en la Odisea, en la Teogonía, en la tragedia griega, y como eran de alguna manera vividas en términos de religiosidad, los oráculos en el templo de Apolo en Delfos, las iniciaciones mistéricas dionisíacas, los misterios eleusinos, formaban también ese otro mundo de la religión griega tan vivo, hasta tal punto que Platón, que en la República había dicho, expulsemos a los dioses de la República, porque esa pintura que nos han hecho los mitos, antropomórfica, etcétera, etcétera, son dioses ladrones, adúlteros, puercos. ¿Cómo pueden ser los dioses así, furiosos? Entonces los expulsa. Después en las leyes dice, una república sin dioses y una república sin religión no tendría la coherencia social que tiene una república con religión. Entonces fíjense que en el mundo griego también el diálogo fe-razón volteado hacia el problema mitos-logos y el papel cultural de la religión va a operar como un elemento que frente al logos suscita otra manera de habitar el mundo. Por otra parte, recordemos que la filosofía en el mundo griego, además de ser una forma de saber, también fue una forma de vivir. En muchos programas a eso lo hemos llamado epimeleia, geautú, cuidado de sí, cuidado de los otros, cuidado de las cosas y cuidado de lo divino, de lo sacro. Entonces ya cuando uno comienza a leer a Sócrates, pues el Sócrates de Platón, claro, uno ve que la filosofía como forma de vivir ya plantea problemas tan duros como la inmortalidad del alma, piensen en el problema del Fedón, o el mito del carro alado tan bello y que tantas interpretaciones ha suscitado del Fedro. El alma es como una auriga o una áuriga que dirige un coche. Ese coche tiene dos corceles, uno blanco y uno negro, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya Platón está planteando unas postrimerías, incluso nada más postrimerías filosóficas, de dónde vengo, por qué aparece aquí, y una vez que muera, ¿qué pasa? Claro. Y en el Fedón aparece lo mismo. Entonces, ya el problema de la inmortalidad del alma
se convierte también no solo en un problema de discusión religiosa, sino también en un problema de discusión filosófica. Platón en el Fedro dice, el alma es inmortal porque es automovimiento, ya ha definido. La paradoja es que una vez que ha definido que el alma es inmortal porque se mueve a sí misma, y dado que lo que se mueve a sí mismo no puede perecer, para explicar eso nos da un mito, el bello mito del carruaje alado y la cuadriga y el áuriga, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, y eso aparece también en los mitos orientales védicos, en los mitos orientales hindúes, en los mitos babilónicos, en los mitos asirios, siempre la metáfora del carruaje guiado por un cochero que es tirado por unos caballos, es un símil para explicar cómo el cochero en el alma representa la razón y los caballos representan las pasiones. Por lo mismo, si el hombre del cochero, que es el áuriga, no dirige y controla los caballos, el alma vivirá desordenadamente. Entonces, también en la filosofía griega, y en relación, por ejemplo, con lo que podríamos llamar pensamientos orientales, ese bello mito del carro alado, lo que está en última instancia preguntando es, bueno, ¿y cómo vivir? ¿Y cómo vivir y vivir bien para efectos de ser felices? Entonces aparece lo del cochero, el carro y los caballos. Que me acuerdo en ese momento de lo que en hebreo se llama la Merkabá, que era el carro de Elías. Y que de alguna forma también estaba tratando de explicar eso. Claro, es decir, uno ya podría hacer intertextualidades entre el mito del carruaje alado del Fedón con todos los mitos hindúes en torno, dijéramos, a los dioses o a sus héroes siempre montados en carros alados, o a los mitos asirios, babilonios. Recuerden que el carro de guerra y el carro, dijéramos, de comercio fue inventado en la cuenca de Mesopotamia. Entonces, en ese sentido, era, como dijéramos hoy, lo que representan los tanques o lo que representan los submarinos o representan los aviones. El que tiene una excelente fuerza aérea, una excelente fuerza de infantería y una excelente fuerza submarina, era mutatis mutantis el que tenía un excelente carro de guerra, y por eso en la Ilíada, cuando muere Patroclo, que hace Aquiles, organiza todo un festival, y uno de los elementos fundamentales es que en la aristocracia guerrera, a través de sus magníficos carros de guerra, hacen exhibición de su heroísmo y de su maestría en el manejo de los carros. Entonces, en ese contexto, mírese por ese lado o mírese por el carro en que Elías, en bolas de fuego, es ascendido al cielo, de modo que las ruedas se vuelven ruedas de fuego y están rodeados de serafines, que etimológicamente, estoy pensando en Dionisio, dice que serafines es luz, es incandescencia, es fuego, es calor. Entonces también el mito del carro alado tiene relación con la tradición hebrea de Elías, su carro de fuego desplazándose al cielo, y eso en otra forma es una manera metafórica de plantear, a través, dijéramos, de una metáfora muy bella, la inmortalidad del alma. Que Elías haya ascendido en un carro de fuego es una metáfora para decir que el hombre es inmortal. Ahora, si los griegos en sus postrimerías ya se estaban planteando ese problema del alma, de la inmortalidad del alma, de qué pasaba con el alma, ¿no es esa filosofía medieval que está fundamentada, mezcla fe y razón, la que sí le da respuesta a la suerte del alma? Bueno, lo que pasa es que, claro, desde la tradición judaico-cristiana, y sobre todo desde la gran tesis cristiana del Cristo muerto y resucitado, Anastasia, se dice en griego resurrección, anastasein es el verbo,
desde la resurrección se tiene de alguna manera un pilar para responder a esas postrimerías filosóficas que habían planteado los griegos desde un hecho, dijéramos, interpretado. El Jesús histórico viene leído como Christos, como dijéramos el resucitado. Jesús es el Señor, es el gran anuncio cristiano. Entonces, claro, decir que Jesús es el Señor es decir que Jesús es el resucitado, que Jesús está vivo, que Jesús muerto está vivo. Entonces, claro, cuando el cristiano combina la tradición grecorromana, que habla filosóficamente de una postrimería filosófica como la inmortalidad del alma, y cuando combina la tesis del Cristo de Jesús resucitado, el Cristo, la Pascua, Jesús ya viene interpretado como el Cordero Pascual, Jesús es nuestra Pascua, que clama Pablo. Entonces, claro, combinando ambos elementos, el cristiano tiene, entre comillas, dos pilares para hablar de esa postrimería, que es la muerte y que queda después de la muerte. La inmortalidad en términos filosóficos vía Platón, o la inmortalidad, entre comillas, vía resurrección. Entonces, si usted combina la anastasia cristiana con la inmortalidad del Fedro o la inmortalidad del Fedón, obviamente el cristiano tiene dos herramientas, la tradición judaico-cristiana y la tradición greco-romana, para ver el mundo de otra manera e instaurar una manera muy distinta de habitar el mundo. Pero eso sí, Pablo sabe que la resurrección es fe. Eso no puede ser objeto de ciencia ni de filosofía, por más que la filosofía haya demostrado que el alma es inmortal. Eso no es la resurrección, porque el cuerpo material que se siembra resucita espiritual. Entonces, para un griego, un soma neumáticos, un cuerpo espiritual, sería como eso que decíamos ahora. Eso atenta contra las perfecciones del soma, porque los límites del soma es que desaparece. Entonces, la resurrección, dice Pablo, eso no se puede explicar. ¿Cómo voy a dar yo razones? Lo único que les digo es, la resurrección es soma neumáticos, es un cuerpo espiritual. Esa es la visión de Dios, esa es la esperanza de los cristianos, y vana sería la fe si Cristo no hubiera resucitado. No vana sería la filosofía. Porque en el judaísmo pasa algo similar. Cuando Maimónides establece los 13 principios de fe, el último de esos principios es la resurrección también. Y ahora que hablábamos de el carro como ese símbolo del alma y de lo que sucederá con el alma, Maimónides establece dos términos muy lindos, uno que son los sofanim, que son unas ruedas aladas que a veces ve uno para ver los cuadros, y las hayot, que serían unas vidas que continúan aún después de la muerte, vidas que tienen que ver conmigo. Claro. Y en el Dionisio Areopagita, en su bella teología mística, se habla del alma como viva llama, se habla del alma como fuego, se habla del alma como rueda de fuego. Está pensando con seguridad en Elías, tal como será en el segundo libro de los Reyes, no recuerdo el capítulo, y con seguridad el que ha sido discípulo de Proclo también conoce el mito del carro alado de Platón. Entonces, cuando Dionisio Areopagita en la teología mística determina que el alma es rueda de fuego, determina que el alma, como dirá después el maestro Écar, gran lector de Dionisio, scintila, chispa, o como dirá después Juan de la Cruz tan bellamente, llama viva, declara el amante ante el amado en su ejercicio místico. Entonces, necesariamente ahí confluyen dos tradiciones que en el mundo cristiano, gracias a la inmortalidad griega, gracias a la resurrección, y estoy pensando en Dionisio interpreta la inmortalidad del alma vía platónica, pero la
enrolla, si se puede decir así, la envuelve en el contexto de la Anastasia, de la resurrección. Entonces, en ese contexto, el alma como rueda de fuego, el alma como chispa, el alma como llama viva, muere para nacer, gracias a la resurrección. En la muerte está la vida, va a decir el místico. Sí, recuerdo pues el mito de Faetón. Es ese carruaje que sale por el oriente, se esconde por el occidente y que renace permanentemente. Ahora, la pregunta que me nace de lo que usted ha dicho, doctor Soto, es la Edad Media y los filósofos de la Edad Media, judíos, cristianos, que plantean la resurrección, ¿no le estarían dando respuesta a resucitar para qué? Porque yo veo que si el alma puede ser inmortal, pero ¿y qué pasa con que sea inmortal? Sí. En tanto que en el medioevo veo que son mucho más claros a través de la fe al plantear para qué es que voy a resucitar. Sí, es claro, y eso lo tiene uno ya en el Apocalipsis. La resurrección tiene sentido para efectos de la visión beatífica de Dios, en donde, en forma, dijéramos, muy, muy bella, tanto el Apocalipsis como, por ejemplo, Agustín, o como, por ejemplo, Tomás de Aquino van a decir, pero es que ya en la visión beatífica yo ya no me tengo que preocupar por dolores, por enfermedades, por muerte, por matrimonio, por fecundidad, por economía, por tener casa, por tener, bueno, perdone la comparación, por tener aviones, por tener submarinos, por estar invadiendo a Irán, por estar invadiendo a Irak. No, en la visión celestial es el gozo. Agustín dice, frui, gozar de Dios, ver a Dios cara a cara, eso es estar resucitados. Ahora, obviamente que con eso ni siquiera se puede, esos son meros balbuceos, sí, porque para eso, el territorio de lo inefable, de lo inexpresable. Pero San Agustín, eso nos hiciste, Señor, para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que repose. Ese repose, quies, descanso, fruición, gozo, paz, serenidad, tranquilidad. Yo ya no me tengo que preguntar en la visión de Dios si sé o no sé. Ya no me tengo que preocupar si voy a preparar la próxima clase o la próxima charla con Memo. De lo único que me preocupo, porque no me preocupo, no es que no sea sino que gozar de Dios es un gozo tan gozoso que lo único que se puede decir, estoy de tal manera feliz que no puedo expresar esa felicidad y solo puedo decir, en ti, Señor, encontré definitivamente la paz. Obviamente que si uno lee el Fedón, y si uno lee el Fedro, y si uno ve los mitos griegos, también está el problema del Hades, del Tártaro y de los campos elíseos. Claro. Entonces, en los mitos, que entre comillas, tienen muchas versiones en Grecia, porque en Grecia, a diferencia del cristianismo, no hubo un aparato eclesial, no hubo, entre comillas, un poder pastoral que determinara la esencia de la fe en términos de dogmas. Entonces, por eso de Dionisio hay tantas posibilidades míticas como regiones. No es lo mismo el Apolo de una provincia griega que el Apolo de otra provincia griega, por eso, porque la religión griega no es oficialmente establecida desde dogmas a través de un poder sacerdotal, pero Dionisio, ¿qué? Dionisio resucita, Dionisio es devorado, Dionisio es despedazado, pero después resucita, y en ese sentido ya también los mitos dionisíacos ponían a los, dijéramos, que se iniciaban ahí, no quería decir para los elegidos, no, cualquiera podía asistir a los ritos dionisíacos, que eran ritos de primavera, ritos de resurrección, en el sentido pues que lo estamos planteando. Entonces también en la cultura griega, sin la figura histórica del Jesús resucitado, el Jesús Christos, Jesús ha resucitado, gritan los cristianos medievales,
sin el Christos, Dionisos resucita una vez ha sido despedazado. Entonces también en los mitos griegos está el problema de la resurrección o el mito del ave fénix, o el mito del ave fénix que resucita de sus propias cenizas. Claro, de sus propias cenizas. Entonces, el mundo de los mitos es tan rico, el mundo de los mitos es tan inabarcable, el mundo de los mitos es, dijéramos, aquello que de alguna manera, sin poderse demostrar, usted puede contar, y puede contar porque ha hecho una opción. Incluso dice Platón, esto que yo estoy narrando en términos míticos, no lo puedo agarrar por el logos, solo lo puedo hacer desde la pistis, desde la creencia. Entonces, aunque Platón reflexiona filosóficamente sobre la inmortalidad del alma, sin embargo, termina diciendo, pero este tema, desde la razón, queda radicalmente imposibilitado para ser respondido. Entonces, usted tiene que hacer una opción pistis de fe para efectos de vivenciar el mito, no desde el logos, sino desde la pistis como creencia para efectos de vivir bien en este mundo. A ver, los griegos nunca tuvieron un libro sagrado, como tampoco los persas ni los latinos. Si los griegos hubieran tenido un libro sagrado como lo tuvo Occidente, un Antiguo y un Nuevo Testamento, no se habrían puesto en la misma tarea de los filósofos medievales. Claro, tendrían que haber hecho inteligible ese libro sagrado, o hubieran tirado al cajón de la basura el libro sagrado para efectos de hacer filosofía, que en una u otra forma es también lo que Occidente ha hecho, no solo en el mundo medieval, sino también en el mundo post-medieval, en donde la fe se separa totalmente de la razón, y en ese contexto yo puedo creer, pero no por razones filosófico-científicas, sino por opción de fe. Entonces, claro, yo creo que el mundo griego en esa hipótesis hubiera tenido el mismo lío que tuvo el mundo judaico con la ley, los profetas y los textos históricos, el mundo islámico con el Corán. Pues si el Homero hubiera sido decretado como dijéramos el Mahoma o el Christos de la cultura griega, habría necesariamente implicado una serie de consecuencias, que es lo que vemos históricamente desarrolladas ya en el mundo judaico, cristiano e islámico. A ver, yo en este momento recuerdo la imagen de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo es un hombre que tiene fe y al mismo tiempo hace filosofía, y donde mezcla muy claramente filosofía con fe. Entonces, ¿cómo hombres como Pedro Abelardo, hombres como Tomás de Aquino, como San Agustín, logran cuadrar ese par de elementos sin tener que dejar uno a un lado del otro? Sí, el paradigma agustiniano ha legado a Occidente en el sermón, si no estoy mal, 49, esa célebre expresión: credo ut intelligam, intelligo ut credam. Creo para hacer ciencia y hago ciencia para creer. Por lo tanto, la fe puede ser racionalmente creída gracias a argumentaciones filosóficas que hagan inteligible la creencia y que hagan que la creencia se crea dando razones de por qué creo. Pero a la vez, el hacer ciencia puede ser iluminado por la revelación, para que desde la luz de la revelación, la búsqueda de la verdad, que es el propósito de la filosofía, tenga un apoyo que nunca tuvieron los griegos. Abelardo, siguiendo este paradigma de Agustín y tal vez llevado hasta sus últimas consecuencias,
Obviamente que Abelardo tuvo muchos líos con ello. Ya sabemos que en el concilio de Soissons tuvo que quemar su célebre texto de Trinitate, en donde él hacía un intento filosófico por hacer racionalmente creíble eso de 3 en 1 y 1 en 3. Eso le valió muchos líos con los discípulos de Anselmo de Laón, y su libro él mismo lo tiene que crear en Soissons, y después en el concilio de Sens, Bernardo de Claraval también condena muchas de sus proposiciones, precisamente porque Abelardo, llevando hasta sus últimas consecuencias el paradigma agustiniano, dice que si yo no puedo explicar aquello en lo que creo, pues qué sentido puede tener la creencia. Al final de su vida, Abelardo hace la Confessio Fidei, se la dirige a Eloísa y muy bellamente dice: la lógica me ha hecho odioso al mundo. Es decir, como yo, desde la lógica, discutiendo, probando, quise hacer inteligible la fe, tuve grandes enemigos, entre ellos Bernardo de Claraval. Pero termina la Confessio Fidei diciendo: sin embargo, Eloísa, tú sabes que yo nunca preferí a Aristóteles sobre Pablo, y que yo nunca preferí a Aristóteles sobre Cristo. Por lo tanto, mi opción de fe es Cristo, aunque intenté filosóficamente, él cita a Aristóteles, pero claro, él también conoce a Séneca, conoce a Platón, etcétera, etcétera, hacer inteligible la fe. Y por eso la última parte de la Confesio es muy bonita. Él habla de Scylla y Caribdis, esos grandes monstruos que allá en el estrecho de Sicilia no dejaban pasar los barcos, etcétera, etcétera. Él cita ese mito griego para decir, pues todo lo que yo he dicho, creo en Cristo, creo en el creo tal como lo determinó el concilio de Nicea, y lo reza. Sin embargo, desde Scylla y Caribdis sé que la cultura griega no se puede tirar al cajón de la basura, porque es un patrimonio también para los cristianos. A ver, hablando de Abelardo, a mí a veces me han asaltado dudas de la correspondencia que él tiene con Eloísa, porque casi que, como comentábamos aquí alguna vez a unos profesores, entre ellos Juan José García, que nos parecía de pronto que las cartas de Eloísa habían sido escritas por Abelardo, porque él asume ahí como una figura, o en esas cartas se asume una figura que tiene que ver mucho con la creencia, o sea, la mujer, perdición del hombre, etcétera, etcétera, y se sigue manejando ese paradigma y no se le da ningún tipo de solución, digámoslo así, filosófica. Eso ha sido muy discutido, incluso se ha armado un gran debate sobre la autenticidad o inautenticidad de esas cartas. Bueno, no vamos a hacer aquí la historia de todo ello. Unos dicen que son inauténticas y que en ese sentido, por ejemplo, las escribe Abelardo y simple y llanamente Eloísa la pone a Abelardo como punto de referencia de lo que él mismo escribe para él mismo, como si se lo estuviera escribiendo a Eloísa y Eloísa a él, y que por lo tanto el autor de las cartas no puede ser Eloísa sino Abelardo. Otros han dicho que el epistolario de Abelardo y Eloísa es de Jean de Meun, el mismo del Román del Arroz, y que en ese sentido, de alguna manera, la estrategia, entre comillas, para darle vitalidad a esas cartas es haberlas puesto con el nombre de Abelardo y Eloísa, cuya historia pues era muy conocida por todo el mundo. Incluso hay tesis, preparando cursos, he leído por ejemplo tesis que incluso el epistolario es del Papa yo no sé qué, León III o yo no sé qué, que añorando de alguna manera el amor de Abelardo y Eloísa, siendo Papa escribe ese epistolario para de alguna manera, entre comillas, hablar de lo que no puede hablar como Papa, claro, que es el amor mundano, claro, en términos dijéramos cristianos. Entonces que incluso el epistolario es de un Papa con nombre propio, y que ese Papa, no recuerdo el nombre, lo hace
porque como Papa no puede hablar del amor eróticamente, tiene que hablar del amor en términos, dijéramos, cristianos, sacros, entonces se inventa el epistolario para hablar de lo que no puede hablar oficialmente. Bueno, yo no podría ahí determinar. A mí la autoridad de Etienne Gilson, en ese bello texto, Abelardo y Eloísa, que fue producto de su curso en el Collège de France y que fue publicado por primera vez, si no estoy mal, hacia el 1936. Yo lo he leído tanto en la versión francesa como en la traducción española, y el primer capítulo es precisamente esa, autenticidad o inautenticidad de las cartas. Entonces él comienza a narrar los que dicen que las cartas son inauténticas. Bueno, ese ejercicio tan bello que hace siempre Gilson, los que dicen que las cartas son auténticas, y en medio de ese debate, él que sabía manejar manuscritos, que sabía paleografía, que se metía a la Biblioteca Nacional Francesa, dice que las cartas son auténticas y tiene como punto de referencia una palabra, una categoría. Esa categoría, no recuerdo la expresión latina, es que tanto Abelardo como Eloísa hacen profesión de fe. Profesión de fe es hacerse monjas o hacerse monjes. Entonces, que en la Historia Calamitatum aparece la palabra con la expresión X. Profesio, vamos a decirla, aunque no recuerdo. En cambio, en la segunda carta de Eloísa Abelardo no aparece profesio, sino confesio. Por eso, dice Gilson, las cartas son auténticas, porque Abelardo habla de la profesio en el sentido de no tanto hacerse monjas o monjes, cuanto tomar el velo sin ninguna implicación. En cambio, Eloísa habla de la confesio como el hacerse monjas, donde ya el velo implica el voto de castidad. Y desde eso, él prueba que las cartas, o sea, que si hubieran sido escritas por Abelardo, pues debía de haber empleado confesio y no profesio, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Y digo simplemente, como el profesor Etienne Gilson estaba en la Biblioteca Nacional de París, precisamente enredado en estos líos, encontró un abad benedictino muy sabio y le preguntó, señor abad, ¿usted qué piensa del epistolario? Es que estoy en el lío de si son auténticas o no. Y le respondió el abad, auténticas o no, son muy bellas. A ver, yo traía a colación esto, doctor Soto, porque me parece que cuando se trabaja la finitud medieval, donde la imperfección existe, el debate es mucho mayor que cuando se plantea la finitud griega, donde la perfección ya no se debate. Por eso traía a colación sí, esto. Yo creo que es muy agitado el debate en el mundo medieval, es por la idea radical de contingencia en términos de finitud. Y bueno, estoy pensando en Agustín. Agustín dice, sí, la amistad es lo que nos conforta en medio de estas contingencias tan duras, pero la amistad es muy finita, muy contingente. Se me mueren los amigos, entro en una depresión, me son infieles, ¿para qué es tener amigos? Tienen un dolor o una enfermedad, temo que mueran. Entonces, hasta en la amistad es tan contingente la vivencia de la amistad que está tocada por el dolor. Segundo, leyes y tribunales. Pero ¿qué veo yo en las leyes y los tribunales? Que condenan al justo y libran al injusto, torturan al justo y no torturan al injusto. Entonces, ¿para qué las leyes? Claro. ¿Para qué las leyes? Bueno, y para colmo de males, muchos han interpretado el cristianismo como su discípulo Orosio o como casi que un contemporáneo de él, Latancio,
Lactancio y Orocio decían que con el cristianismo el mundo iba a ser mejor, esto iba a ser un paraíso terrenal, un mundo pues como el que nos prometió después el evangelio socialista, o nos prometió después el evangelio del desarrollo, esto iba a ser un paraíso. Agustín dice, el cristianismo no va a acabar con la contingencia humana, el cristianismo puede proponer la paz, pero no anula la guerra, el cristianismo puede proponer el amor, pero no anula el odio. Hay cristianos que en términos de gobernantes son de un terror tan terrible que preferiría mejor un emperador romano aunque no fuera cristiano. Entonces en ese sentido pone esa metáfora o ese cuento tan bello que alguna vez contábamos de, es que los emperadores, ¿para qué? El pequeño pirata que es cogido por Alejandro, etcétera, etcétera. Entonces el pirata le dice, claro, Alejandro, es que a mí por tener una navecita me dicen pirata, pero usted como tiene una flota entera para dominar, le dice emperador. Entonces hasta la contingencia del poder es en Agustín fea, corrupta. Los imperios no se sostienen sino por la corrupción, el dominio y la opresión. Y por eso él no alaba el imperio romano, a pesar de que era un romano, muy romano, porque el imperio romano se construyó con base en la dominación y la opresión. Entonces es una banda de ladrones. Así concluye. Y eso no lo va a quitar el cristianismo. El cristianismo no va a quitar que los imperios o los reinos sean una banda de ladrones por la contingencia humana. En términos cristianos, dice Agustín, es de tal manera fecundamente contingente la caída original, que la finitud es tan radical que ni siquiera con la resurrección de Jesús esa contingencia puede aliviarse. Bueno, ya en el último minuto que nos queda, doctor Soto, una pregunta light. ¿Qué se hizo Astrolabio? Porque es que ya es Astrolabio, el hijo de Abelardo y Eloísa, y no he encontrado más sino el nombre de un aparato que sirve para mirar la situación de las estrellas. Sí, no, el pobre pasó totalmente desapercibido, no escribió nada, no fue brillante como su papá y su mamá. Simple y llanamente, gracias a Pedro el Venerable, le consiguieron un canonicato, pues un oficio eclesiástico para que pudiera vivir. Y en ese contexto, lo único que sabemos de Astrolabio es que fue hijo de Abelardo y Eloísa. Fue criado por la hermana Dionisia de Abelardo allá en el Palet, pues el pequeño feudo, el pequeño feudo donde tenía Abelardo sus tierras. Y después Pedro el Venerable, para que no se muriera de hambre, dado que Abelardo y Eloísa, al hacer, dijéramos, profesión de monacato, renunciaban a todos sus bienes, pues se le consiguió una canonía, una canonjía, que era un oficio eclesiástico muy bien remunerado, porque los canónicos eran más poderosos por sus rentas que el mismo obispo. Allá termina Astrolabio. Bueno, gracias. Bueno.